Dagon, de Howard Phillips Lovecraft. Narrado por J.M. Dubs, Jesús Rubén, Montiel Romero. Escribo esto bajo una considerable tensión mental, ya que al caer la noche, mi existencia tocará a su fin. Sin un centavo y agotada la provisión de droga, que es lo único que me hace soportable la vida, no podré aguantar mucho más esta tortura y me arrojaré por la ventana de este ático a la mísera calle de abajo. Que mi adicción a la morfina no les lleve a considerarme un débil o un degenerado. Cuando hayan leído estas páginas apresuradamente garabateadas, podrán comprender, aunque no completamente, por qué debo elegir entre el olvido o la muerte. Fue en una de las zonas más abiertas y desoladas del Gran Pacífico, donde el buque del que yo era sobrecargo fue alcanzado por el cazador de barcos alemán. Entonces la guerra se hallaba en sus comienzos y las fuerzas oceánicas del Uno aún no habían llegado a su posterior decadencia. Así que nuestra nave fue presa según las convenciones y su tripulación tratada con el respeto y consideración debida a los prisioneros navales. De hecho, la disciplina de nuestros captores era tan relajada que 5 días más tarde logré huir en un pequeño bote con agua y provisiones para bastante tiempo. Cuando finalmente me encontré con las amarras cortadas y libre, tenía muy poca idea de mi posición. No era un gran navegante. Tan solo podía suponer vagamente por el sol y las estrellas que me encontraba en algún lugar al sur del Ecuador. Desconocía mi longitud y no había a la vista ni islas ni costas. El tiempo permanecía quieto y durante un número indeterminado de días navegué sin rumbo bajo el sol abrasador, esperando el paso de un barco o la arribada a las playas de alguna tierra habitable. Pero ni barcos ni tierra hacían su aparición, y yo comencé a desesperar en mi soledad, en medio de aquella oscilante inmensidad de azul ilimitado. El cambio tuvo lugar mientras dormía. Jamás conocí los detalles, ya que mi sueño, aunque problemático y repleto de visiones, fue ininterrumpido. Cuando desperté, lo hice para encontrarme medio hundido en la cenagosa extensión de infernal fango negro que me rodeaba a montones y ondulaciones, tan lejos como llegar a mi vista, y en el que mi bote se encontraba pegado a cierta distancia. Aunque podría suponerse que mi primera sensación ante la prodigiosa e inesperada transformación del paisaje fuese la de asombro, en realidad me encontraba más espantado que perplejo, ya que había en la atmósfera y el suelo putrefacto una cualidad siniestra que me helaba hasta la médula. La zona era un putridero de cadáveres de peces descompuestos, así como de otras cosas menos descriptibles que pude ver insinuándose entre el asqueroso lájamo negro de aquella interminable llanura. Quizás no debiera intentar transcribir con simples palabras lo indescifrable, la abominación que parecía asentarse en el absoluto silencio y la estéril inmensidad. No había nada al alcance del oído ni de la vista, excepto una inmensidad de negro limo, y sin embargo,
La absoluta quietud y la monotonía del paisaje me agobiaban con un terror nauseabundo. El sol llameaba en un cielo que me parecía casi negro en su cruel ausencia de nubes, como reflejando las ciénagas de tinta que había bajo mis pies. Mientras me arrastraba hacia el bote atorado, comprendí que tan solo había una teoría que pudiera explicar mi situación. Debido a algún cataclismo volcánico sin precedentes, parte del lecho marino debía haber emergido, revelando áreas que parecían haberse mantenido ocultas durante millones de años en las inmensurables profundidades oceánicas. Tan grande era la extensión de esa nueva tierra alzada bajo mis pies, que por más que agudizase el oído, no se captaba el menor rumor de oleaje. Tampoco había allí ninguna ave marina que viniese a alimentarse de los muertos. Durante algunas horas permanecí pensando o cavilando el bote, que yacía de costado y prestaba una ligera sombra según el sol recorría el cielo. Al avanzar el día, el suelo fue perdiendo algo de fluidez, pareciendo en poco tiempo lo bastante seco como para permitir viajar a su través. Esa noche dormí, aunque poco. Al día siguiente, preparé un paquete con comida y agua, necesario para una marcha en busca del mar desaparecido, así como de un posible rescate. A la tercera mañana, descubrí que el suelo se encontraba lo bastante seco como para caminar con facilidad. La peste a pescado era exasperante, pero me hallaba demasiado absorto en asuntos de más importancia como para preocuparme por eso. Y, resuelto, me puse en marcha hacia una meta desconocida. Durante todo el día, avancé siempre hacia el oeste, guiado por un lejano montículo que descollaba sobre las demás elevaciones de aquel desierto ondulado. Acampé aquella noche y al día siguiente aún estaba en camino hacia el montículo, aunque parecía apenas más próximo que cuando le había avistado por primera vez. El cuarto atardecer, alcancé el pie del promontorio, que resultó ser mucho más alto de lo que parecía a distancia. Un valle interpuesto hacía mucho más pronunciado su relieve sobre la superficie. Demasiado cansado para ascenderlo, me dormí a la sombra de la colina. No sé por qué mis sueños resultaron tan estrafalarios esa noche, pero antes de que la menguante luna, fantásticamente gibosa, se hubiese elevado mucho sobre la llanura oriental, me encontraba despierto, bañado en sudor frío, decidido a no dormir más. Las visiones habidas resultaban demasiado como para atreverse a rozarlas de nuevo. Y al resplandor de la luna, comprendí cuál necio había sido al viajar de día. Sin el brillo del sol abrasador, mi viaje hubiera resultado menos fastidioso. De hecho, me sentí de nuevo lo bastante fuerte como para cometer el ascenso que había descartado al ocaso. Recogí mi hatillo y empecé a subir hacia la cumbre de la elevación. Ya he comentado que la interminable monotonía de la ondulante llanura era fuente de vago horror para mí, pero creo que mi espanto se vio acrecentado cuando alcancé la cima del montículo y miré al otro lado de un inconmensurable barranco o cañón
cuyas negras profundidades la luna, aún no lo bastante alta, no llegaba a iluminar. Me sentí como en el fin del mundo, atisbado al borde de un caos insondable de noche eterna. En mi temor me venían curiosas reminiscencias del paraíso perdido y del odioso ascenso de Satán a través de los remotos territorios de la oscuridad. Al ascender más la luna, comencé a distinguir que las cuestas del valle no resultaban tan perpendiculares como había supuesto. Salientes y afloramientos de piedra proporcionaban apoyos fáciles y seguros para el descenso. Además de que, a partir de unos pocos cientos de metros, la pendiente se hacía más gradual, acuciado por un impulso que resulta difícil de analizar por completo. Descendí dificultosamente las rocas y alcancé la más suave ladera de abajo, hojeando aquellas profundidades estigias que la luz todavía no había penetrado. Sobre todo, mi intención se vio prendida por un objeto grande y singular de la ladera opuesta, que se alzaba a pico 100 metros más adelante. Un objeto que relucía blanquecino a los recién llegados rayos de la luna en ascenso. Era tan solo una gigantesca pieza de roca, como pronto pude cerciorarme. Pero yo había tenido una clara idea de que su contorno y ubicación no eran completamente obra de la naturaleza. Un examen más detenido me colmó de indescriptibles sensaciones, ya que a pesar de su enorme tamaño y de que se encontraba situado en un abismo abierto en el fondo de los mares, desde la juventud de la tierra, vi más allá de cualquier duda razonable que el extraño objeto era un monolito perfectamente tallado, cuya inmensa mole había conocido el trabajo y quizás la adoración de criaturas vivas, irracionales. Aturdido y espantado, aunque no sin cierto escalofrío de placer propio de un científico o un arqueólogo, examiné los alrededores con mayor detenimiento. La luna, ahora próxima, brillaba de forma extraña y vívida sobre los colosales peldaños que circundaban el abismo, revelando el hecho de que un regato de agua fluía al fondo, perdiéndose de vista en ambos sentidos y casi llegando a lamer mis pies cuando fui a detenerme al pie de la ladera. Al otro lado del barranco, las pequeñas olas golpeteaban la base del monolito, en cuya superficie pude ver entonces cinceladas, inscripciones y toscos relieves. La escritura estaba formada por un sistema de jeroglíficos desconocidos para mí, distinto a cuanto hubiera visto en los libros. Consistía en su mayor parte en símbolos acuáticos convencionales, tales como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y cosas así. Algunos caracteres, obviamente, representaban seres marinos desconocidos para el mundo moderno, pero cuyos cuerpos en descomposición yo había observado en la llanura sumergida del océano. De entre todo, no obstante, fueron los relieves pictóricos los que más me subyugaron, visibles con claridad al otro lado del agua interpuesta. Gracias a su enorme tamaño, formaban un cúmulo de bajorrelieves cuyos motivos
hubiera podido despertar la envidia de un Dore. Creo que podía suponerse que aquellos seres representaban hombres, o al menos cierta clase de hombres, cuando se mostraba a las criaturas retozando como peces en las aguas de alguna gruta marina, o rindiendo pleistesía en algún santuario monolítico, al parecer también sumergido. No osaré entrar en detalles acerca de sus formas y rostros, ya que el simple recuerdo siempre me provoca vértigos grotescos, más allá de la imaginación de un Poe o un Bulwer. Resultaban en líneas generales condenadamente humanos, a pesar de sus manos y pies palmeados, labios espantosamente gruesos y ojos vidriosos y saltones, así como otros rasgos aún menos agradables de recordar. Cosa bastante curiosa, parecían cincelados sin guardar proporción en su escenario oceánico, ya que una de las criaturas era representada en el acto de matar a una ballena, retratada apenas un poco más grande que la misma. Reparé, como digo, en su deformidad y extraña estatura, pero enseguida decidí que se trataba sencillamente de los imaginarios dioses de alguna primitiva tribu de pescadores o marineros, una tribu cuyo último descendiente había muerto antes de que naciera el primer antepasado del hombre. Espantado por este inesperado vistazo a un pasado más allá de la imaginación del más aventurado de los antropólogos, estuve meditando mientras la luna vertía extraños reflejos en el silencioso canal que había ante mí. Entonces, bruscamente, lo vi, con tan solo un ligero chapoteo indicando su llegada a la superficie. El ser apareció sobre las oscuras aguas, inmenso, semejante a un polifemo espantoso. Se lanzó como un tremendo monstruo de pesadilla hacia el monolito, al que rodeó con sus gigantescos brazos escamosos, al tiempo que sacudía su monstruosa cabeza para producir algunos sonidos pausados. Creo que enloquecí entonces de mi frenético remonte de la ladera y el risco, así como de mi delirante regreso al bote. Es poco lo que recuerdo. Creo que canté durante un largo trecho y que reía de forma extraña cuando ya no fui capaz de seguir cantando. Guardo confusos recuerdos de una gran tormenta desencadenada algún tiempo después de llegar al bote. De alguna manera, sé que oí el retumbar de truenos, así como otros sonidos que la naturaleza produce tan solo en sus más desembocados momentos. Cuando volví, entre las sombras, me hallaba en un hospital de San Francisco, llevado allí por el capitán de barco norteamericano que había recogido mi bote en mitad del océano. Había hablado mucho durante mi delirio, pero descubrí que habían prestado escasa atención a mis palabras. Mis salvadores nada sabían de tierras aflotadas en el Pacífico, y no vi la necesidad de insistir sobre cosas que sabía que no creerían. En cierta ocasión, acudí a un famoso etnólogo
y lo entretuve con curiosas preguntas acerca de la vieja leyenda filistea de Dagón, el dios pez, pero advirtiendo enseguida que era irresistiblemente convencional, decidí desistir de mi interrogatorio. Es durante la noche, sobre todo cuando la luna es gibosa y menguante, cuando veo al ser. Probé la morfina, pero la droga ha resultado ser tan solo una solución pasajera y me ha atrapado entre sus garras como esclavo sin esperanza. Así que voy a acabar con todo, habiendo escrito una relación completa para el conocimiento o la engreída diversión de mis semejantes. A menudo me pregunto si no habrá sido todo una fantasía, un simple monstruo de la fiebre sufrida mientras yacía preso de la insolación, enloquecido en el bote descubierto tras mi huida del buque de guerra alemán. Eso me digo, pero siempre me viene una espantosa y vívida imagen a modo de respuesta. No puedo pensar en el profundo mar sin estremecerme ante los indescriptibles seres que puede que existan en este mismo instante, reptando y moviéndose en sus fondos ceganosos, adorando arcaicos ídolos de piedra y tallando sus propias y detestables imágenes en obeliscos submarinos. Sueño con el día que puedan emerger entre el oleaje negro y sumergir entre sus garras a los restos de una humanidad débil y agotada por la guerra. El día que la tierra se hunda y el oscuro lecho marino se alce entre el pandemonio universal. El fin está próximo. Escucho un ruido en la puerta, como si un cuerpo inmenso y resbaladizo se debatiera contra ella. No dará conmigo. Dios, esa mano. La ventana. La ventana.